Es muy top la locutora. Bueno, aquí estamos en la segunda parte del primer simposio virtual, pero octavo encuentro de Español Lengua Segunda y Extranjera de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y tengo el gran honor de presentar a la gran profesora, a mi admirada profesora Maite Celada. Tenemos un resumen de su biografía académica, es realmente un resumen. Lo voy a leer para no olvidarme nada. María Teresa Celada es doctora en lingüística por la Universidad Estadual de Campinas y desde 1992 actúa como docente de grado y de posgrado en la Universidad de São Paulo. A partir del análisis del discurso, desarrolla investigaciones que se concentran en estudiar tanto los procesos de inscripción en lengua extranjera por parte de aprendices de español, como ciertos aspectos del funcionamiento de la lengua española y del portugués brasileño, específicamente dentro de un trabajo que compara el funcionamiento de discursos en Brasil y Argentina y la respectiva constitución de subjetividades. En los últimos años, a partir de la alianza permitida por el análisis del discurso y la glotopolítica, viene reflexionando sobre las políticas del lenguaje. Desde 2013 es representante de la Universidad de São Paulo en el núcleo disciplinar PELSE, Portugués, Español, Lengua Segunda y Extranjeras, de AUGM, la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Bueno, esa es la descripción de Maite, pero Maite, todos sabemos, es mucho más que eso, es una persona académicamente excelente, digamos, muy formada y humanamente increíble también. Es una persona muy firme en sus convicciones, perseverante, y es una de las que ha difundido el examen CELU en una de las universidades más importantes, no de Brasil, de Latinoamérica, como es la Universidad de São Paulo. Es una referente en enseñanza de español en Latinoamérica, así que de verdad es un honor, Maite, tenerte aquí para compartir tus reflexiones, tus problematizaciones, tus preguntas, tus inquietudes y intentar encontrar algunas respuestas juntos, ¿no? Y juntas. Agradezco enormemente a la comisión, a María Mocero y a vos, diciendo que este espacio para mí es muy querido y que cuenta con colegas que me merecen mucho respeto, sobre todo por su energía de trabajo y por su capacidad de iniciativa. Eso lo marca mucho a algunos de los docentes que conozco en esa universidad, incluida vos. Y también una alegría estar con los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces voy a empezar compartiendo aquí un PowerPoint, a ver si las cosas salen bien. Sí, parecería que sí, ya lo están viendo. Sí. Entonces voy a completar pantalla. ¿Me están escuchando bien? ¿Está todo en orden? Perfecto, Maite, todo en orden. Todo Bueno, perfecto. Entonces creo que es importante contextualizar aquello en lo que me voy a centrar, la formación de profesores e investigadores de español en lengua española y sus literaturas, tal como lo interpreto en la formación de profesores que desarrollo desde 1992 en la Universidad de São Paulo. En buena parte, esta contextualización ayudará a que tengan una idea de que el español es una lengua singularmente extranjera en Brasil, y que despierta pasiones, que responde a ideologías, a perspectivas ideológicas y a luchas. Entonces voy a empezar. He hecho un recorte, porque no me daba el tiempo, y les presento aquí las dos leyes, digamos, sobre las cuales me parece importante recordar cómo está la situación del español en Brasil. La 11.161 del 2005, conocida como la Ley del Español, determinaba la oferta obligatoria y la matrícula optativa, al igual que en Argentina con el portugués como lengua extranjera, en este caso de la lengua española.
esa ley 11.161, es importante decirlo, contó con un trabajo de implementación sin precedentes. Una planificación lingüística que incluyó una inversión en todos los niveles y una inversión inclusive de dinero público extraordinario, nunca vista tampoco en Brasil. No voy a entrar en detalle porque lo podemos retomar en el debate, pero se hicieron las orientaciones curriculares, los libros didácticos, se ampliaron los centros de formación de profesores, es decir, se trata de una verdadera red alrededor del español. En 2017 surgió o irrumpió, como voy a decir, irracionalmente, como una avanzada neoliberal en el plano educativo, e interrumpió el proceso racional que venía dándose, la ley 13.415, que determina la obligatoriedad del inglés y coloca la lengua española como preferencial entre las optativas, es decir, deroga la ley 11.161. ¿Qué es lo que me importa en este momento? Esto responde a una cuestión histórica. Esto no es un hecho yo digo, irracional en términos de políticas públicas o educativas, pero responde a una ideología, a una formación discursiva en Brasil de fuerte tradición. Pero frente a esa expresión que se da mediante la divulgación, la promulgación de la ley 2017, que para mí expresa una vez más un proceso histórico, hay dos factores importantes que quisiera mencionar. En primer lugar, todos deben conocer, o más o menos, el movimiento FICA español, que en este momento más o menos hierve en Brasil. Está sometido a una ebullición importantísima. Les comento que en marzo del 2018, o sea, poco después de promulgada la ley del 2017, un año después, surge el movimiento FICA español en Río Grande do Sul, un estado fronterizo que ve la necesidad de la lengua española como natural, como normal, y que consigue por una enmienda constitucional del estado de la provincia de Río Grande do Sul, recupera el español como lengua de oferta obligatoria y matrícula optativa. A eso sigue una irrupción de movimientos en los diversos estados, y el año pasado, en mayo de 2020, surge el movimiento a nivel nacional. En todos los casos se lucha por la presencia del español en el sistema educativo del Brasil. Ahí tienen la dirección de Facebook, inclusive. A este hecho, que reacciona frente a la ley de 2017, quería agregar otro importantísimo. Yo estoy con un problema acá, que no puedo ver bien las diapositivas, porque el Zoom, ¿qué puedo hacer, Ana? El poner vista solo del hablante, y se te van todas las caritas, queda la tuya. Hago eso, arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, vista. Ya está, perfecto, gracias. Genial, no, de nada. Bueno, fíjense qué interesante, estos son resultados fresquísimos que estamos dirigiendo en este momento al Consejo Nacional de Educación para reivindicar la presencia del español en el país. Ustedes tienen acá, en Brasil se dice una pizza, un diagrama, digamos, que muestra... Acá decimos torta, somos más reposteros. Es bueno intercambiar. Es una torta entonces que muestra que el 75%, 42 más 33% de los estados que tuvieron que implementar la ley 13.415 optaron por la permanencia del español, por darle continuidad al español, mediante su oferta obligatoria en un 42% y por su oferta electiva, disculpen ahí el error, de tipografía del 33%. Un 12%, entre ellos el estado en el que yo vivo, el estado de São Paulo, no decidió por la no oferta del español, y todavía hay algunos estados que están implementando un 13%. Fíjense qué noticia interesante, esto lo sacamos en el grupo de trabajo, llegamos a esto mediante una investigación pequeña,
en el grupo de trabajo del movimiento FICA español, que quiere decir que el español permanezca. O sea, me olvidé de traducir. FICA español es una reivindicación, que el español quede, que el español permanezca. Evidentemente, esta decisión de los estados, tomados como provincias en Brasil, ustedes ya lo saben, decidió por la continuidad porque tenían varias razones. Tenían a los profesores en las escuelas, tenían formación de profesor, lo que garantiza la continuidad en el futuro, contaban con libros didácticos, tenían todo para continuar y no para descontinuar e interrumpir. Tanto el movimiento FICA español como esta decisión de los estados me hace pensar en algo, que es como si estuvieran ambos expresando una decisión, una especie del derecho al español, que es una reivindicación de la que hablan los brasileños. El español es un derecho del brasileño. Y yo llegué, perdón, esto es muy sensible, yo llegué a entender recientemente que se trata de un derecho por esa larga implementación de la ley 2005 y por la real presencia, o sea, el español llegó a estar en las escuelas. Entonces, por una reivindicación de lo público, del derecho, por lo público y por el dinero público, habría un derecho al español. Para que tengan una idea de lo que digo, vale la pena leer lo que publicó una internauta recientemente, el 13 de agosto, en la página de FICA Español, en este caso São Paulo, que tiene su propio movimiento. A luta continua. Espanhol já faz parte da vida dos brasileiros, precisa estar no currículo escolar de todos, no apenas dos ricos. Me interesa mucho la segunda frase, que la vamos a retomar, esta afirmación: el español ya forma parte de la vida de los brasileños. Después vamos a ver cómo aparece esto entre nuestros estudiantes. Y precisa estar no currículo escolar responde a una reivindicación. Como les dije hace un ratito, en San Pablo ya no está el español en la escuela, se retiró en la implementación que se hizo de la ley, y quedó nada más que en las escuelas de élite. Por eso la reivindicación entre pobres y ricos. Muy bien. Paso ahora a un contexto más inmediato, el de la Universidad de San Pablo, que depende del gobierno de la provincia, del estado de San Pablo, y que no es nacional, o sea, no responde a la nomenclatura nacional que funciona en la Argentina, o sea, depende de una provincia. Yo comenzaría por decir que atravesamos una difícil situación, como muchas universidades, pero en nuestro caso muy marcada por una estructura rígida de poder verticalizado, y por la precipitación de políticas neoliberales que acercan el funcionamiento de la institución a uno de carácter fuertemente empresarial y marcado por la cientometría, la métrica de la ciencia. Los resultados, entre muchos otros, son la no reposición docente, esto va a pesar en nuestro currículum que ya les voy a mostrar, y por políticas lingüísticas que naturalizan el inglés como la lengua, sin que eso al mismo tiempo redunde en que se invierta en la formación de traductores, investigadores y profesores de inglés. O sea, abandonan la carrera de inglés totalmente, es una de las más abandonadas, y esto nos permite como decir que el inglés sería como una lengua espontánea, de uso espontáneo y que fluctúa de alguna manera. Podría referirme aquí a una serie de necesidades de mayor inserción social de la universidad, en vez de extensión, de intención curricular, como dice Boaventura de Santos y como defiende Tatián en Córdoba, de demandas, de proyectos, pero prefiero concentrarme en la formación docente de la carrera, que es algo que estamos pudiendo sostener por ahora. Ahora bien, en la presentación de ese contexto más restricto, ya entra, no puedo dejar de referirme a las representaciones con los que llegan los estudiantes, recientemente abordada por Beatriz Rey, a quien dirigí en un trabajo de iniciación científica.
Cada vez más llegan los estudiantes con representaciones que confirman esa lengua como una lengua de cultura. En la concepción de Sousa 2007, después les voy a mostrar la bibliografía, Gracie de Sousa, es una investigadora de la Universidad Federal de San Pablo, y no de la estadual. La autora habla de la imagen de lengua de cultura mediante la cual el español es proyectado como una lengua de acceso a diferentes manifestaciones identitarias, lo que implica heterogeneidad lingüístico y cultural. En ese universo entran diversas expresiones, la música y específicamente la canción, la literatura, las series, las películas, entre otras. Por la pluralidad y riqueza que tal imagen anticipa, yo diría que presenta un tono positivo y promisor y puede vincularse a los modos de enseñar español en el Brasil. Pienso que es una imagen que debemos alimentar como un motor importante en el proceso de adquisición, proceso sobre el cual nunca debemos dejar de pensar cuando formamos docentes. Pero hay algo más que se agrega a lo que dice Sousa en 2007. Fíjense que ya es de larga data esta representación, se viene fortaleciendo. Y en este caso, mediante la investigación que realizó Beatriz Reis, como le decía, se agrega algo muy particular. El estudiante no llega solamente con la proyección de esa lengua como, que sería como un deseo, una sed de heterogeneidad, unas ganas de. No. En las encuestas que realizó Beatriz, aparece permanentemente una polarización entre la experiencia escolar que tuvieron recientemente en la escuela por la ley de 2005 y por otro lado la experiencia que tienen, que sería como una experiencia extraescolar, no disciplinaria, que consiste en que recuperan como una vivencia su relación con el español. Una vivencia en la cual los estudiantes dicen mantener una fuerte relación con la literatura, con la música y con las producciones audiovisuales de varios tipos. Una relación marcada por un carácter distendido, despretencioso y disciplinario, como decíamos, con esa lengua, que en general entra, como ya dijimos, y lamentablemente, en oposición con la experiencia que recuerdan tener con la escuela. Lamentablemente la vinculan a algo absolutamente gramatical sin sentido. Esta vivencia Maite, con el... ¿Sí? Ahí pasaron los primeros 15 minutos, teniendo en cuenta que estoy empezaste muy 7. mal entonces. Esta vivencia con el español, que aparece en el discurso de los estudiantes como formando parte de sus vidas, resuena, aquí debemos decir que resuena el decir de la internauta, ¿se acuerdan? Ya forma parte de la vida del brasileño, es anterior a su formación como universitarios, es decir, ya llegan con esa formación que produce efectos muy especiales en la formación de ellos, ¿no? Les muestro acá, bueno, los diplomas que se dan son el de bacharelado, que corresponde a la licenciatura en Argentina, y el de licenciatura que corresponde al del profesorado. Hay un cambio ahí de nomenclatura. En la mayor parte de los casos, nuestros estudiantes hacen lo que se llama la carrera en letras habilitación español, que muchos cursan junto con la de portugués o la de lingüística, que les da una formación muy especial que me parecía necesario comentar por las diferencias con Argentina. Las materias de lengua española, acá tenemos todo en portugués. Bueno, ven que las obligatorias son 5, hemos hecho una gran flexibilización del programa que podemos comentar después, con lengua 1, 2, 3, 4, cierra con texto y discurso en lengua española, y aquí se da toda la base lingüística que consideramos fundamental. Entre las optativas está la heterogeneidad en lengua española, sobre la que voy a volver especialmente, y
estudios comparados entre lengua española y portugués brasileño, políticas lingüísticas en América Latina que todavía no conseguimos dar por la falta de profesores, producción y comprensión en lengua española, que es una especie de taller que tampoco podemos ofrecer de modo general. Hay algunas optativas todas relacionadas con traducción que afinan de manera importantísima el conocimiento de esa lengua dentro de esas prácticas, y hay también una materia de intercomprensión en lenguas románicas. Lo que me gustaría decirles es que además de que esas materias nucleen, entre ellas se distribuyen los varios conocimientos de orden lingüístico-discursiva, hay temáticas, como por ejemplo en Lengua 4, trabajamos las ciudades latinoamericanas. Y acá La Plata a veces entró con la conferencia que nos daba un profesor de geografía, justamente sobre la Universidad de La Plata. La cuestión de la heterogeneidad que aparece en un título y el de las políticas lingüísticas se hace presente de manera permanente en el tratamiento de las varias materias. Para darles un ejemplo, en Lengua 2 yo trabajo con los procesos migratorios, y entonces abordo especialmente a partir de los diarios de Argentina la afluencia de estudiantes a la Universidad Nacional de La Plata y a otras universidades. Ahí aparece justamente que algunos requisitos debieron cambiar y que se exige el CELU y el CIELE. Bueno, es un momento en el que hacemos un paréntesis y trabajamos una buena comparación entre esas dos certificaciones en lo que se refiere a las concepciones de sujeto, de lengua y de evaluación, que ustedes saben que son muy diversas. Lo que creo que atraviesa el trabajo propuesto por esas materias es un discurso y una práctica pedagógica totalmente imbricadas con las teorías de las áreas de los estudios del lenguaje, de la lingüística si prefieren, y también al análisis del discurso. Entonces siempre trabajo con aquello que los estudios del lenguaje aportan, con el objetivo de alcanzar el más alto nivel posible de representación mediante la explicación de esa parte o esa región de la lengua que abordo. Y estoy pendiente de hacer recortes textuales, perdónenme que es muy sensible esta computadora, estoy pendiente de hacer recortes textuales significativos que traigan la lengua dentro de condiciones de producción específicas. Así los recortes de varios géneros y espacios trato que tengan sentido dentro del proceso de adquisición, que se da al mismo tiempo que se trabaja la formación de esos aprendices como docentes e investigadores, en una relación, como sabemos, especialmente compleja. Por eso pienso que hay una ética y una estética para la realización de cada clase. En realidad una postura de responsabilidad con eso que llamamos lo político y que atraviesa el funcionamiento de las lenguas. Por ejemplo, cuando doy Lengua 1, ya en el primer día de clase, empezamos con la escucha de un poema en náhuatl. Después vemos su traducción al español y ya marcamos que la lengua española está siempre en relación con otras lenguas en los diversos espacios que habita. Pienso entonces que cada gesto, cada recorte, cada explicación funcionará como modelo, aunque no lo queramos, en que la formación como docentes e investigadoras, en su formación como docentes e investigadores, aunque estemos trabajando algo en que los interpelemos solamente como sujetos del aprendizaje, como aprendices. En ese sentido, creo que es bueno evitar la idea de la receta didáctica y de privilegiar la construcción de experiencias que estructuren la inscripción en la lengua, que atraviesen sus subjetividades, que tengan sentido para esos sujetos, abriéndolos a los significantes de la nueva lengua, sin permanecer con la mira puesta en la forma correcta o institucionalizada, aunque esto tenga que ser trabajado con el concepto de norma, que eso tenga que hacerse presente. Acá la cuestión del afecto y del placer
es muy importante. El análisis del discurso, por su parte, posibilita el trabajo entre lengua y exterioridad. ¿Cómo se hacen presentes los elementos exteriores al texto, en el interior, y cómo se expresa mediante marcas lingüísticas? Y como trabajamos con diversos espacios, este procedimiento va dando respuestas al referido imaginario promisor, aquel que identifica el español como una lengua de cultura, de acceso a diversas identidades, es decir, es como si lo alimentara, no lo ignorara. Personalmente, la teoría del análisis del discurso me sirvió también para comprender la adquisición como un proceso de inscripción en el orden de una lengua en funcionamiento, entendiendo que no se trata de que cada aprendiz domine una lengua, sino de que como sujeto del lenguaje se someta, o mejor, se sujete a la misma, para de ella hacerse sujeto. En ese proceso realiza inversiones en todos los sentidos de la palabra, subjetivas, muy fuertes. El efecto será que la lengua hable por su boca, que la domine, que tenga la sensación de que es autor de esa lengua. Pero es bueno pensarlo, pensar que la domina o que habla por su boca, es bueno pensarlo como un efecto y no como el elemento que organiza el proceso. Ahí tienen algunas de los conceptos que estoy trabajando. Por eso sostengo que hay que estar muy atento a la enseñanza, a las formas en que lo hacemos, evitando las recetas didácticas, pero con el ojo puesto en la adquisición, que es un aspecto central que diferencia el proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua de otros aprendizajes y que tiene que ver con cuestiones de subjetividad, de cuerpo, de identidad, de identificación, que tiene que ver con los afectos. Tiene que ver con la identidad, pues expone a los sujetos a un proceso marcado por la alteridad. Y creo que esto, si me lo permiten, literalmente los altera. Interfiere en su relación con el universo simbólico e interfiere en los procesos identitarios, en sus procesos de subjetivación. Al desarrollar los contenidos de los varios programas de las materias que les mostré, lo que me gustaría subrayar es que lo que prevalece es el tratamiento de aspectos del funcionamiento lingüístico. Entonces, por ejemplo, en lengua 2, tenemos que trabajar con los pasados, pero ¿cómo lo hacemos? Partimos del relato, partimos de la definición de las secuencias discursivas, de las secuencias narrativas, y ahí vamos movilizando todos los elementos que necesitamos, los pasados, los marcadores de tiempo, las cuestiones morfológicas y sintácticas que están en juego. Se trata de un trabajo que trata de funcionar en sí mismo como formador o como reeducador de la relación que esos sujetos mantienen con el lenguaje, relación en la cual la gramática ocupa un lugar casi siempre central y no muy positivo. Bueno, acá yo quería mostrarles, por ejemplo, que para un brasileño es muy difícil trabajar las diferencias entre haber, entre estar y tener, que están muy vinculadas en el español a la especificidad, a los procesos de determinación o indeterminación de lo que digo. Entonces, por ejemplo, vinculamos eso a las fotos del proyecto fotográfico de Germano que se llama Ausencias, que ustedes deben conocer y que tiene que ver con la dictadura militar argentina. Entonces hay una foto de 1975 y una de 2006, donde vemos que una de las personas ya no está. Entonces trabajamos con, hay una loma, hay pastizales, hay dos personas, sí, están Omar y están Mario, o tenemos a Omar y tenemos a Mario. En la segunda ya solo tenemos a Mario Alfredo Mestoy. Entonces fíjense que siempre contextualizando trabajamos la importancia de los procesos de determinación, de especificación que acompañan la formulación de esos verbos.
Voy a trabajar ahora con 2 ejemplos. Elegí traer 2 ejemplos, espero que me dé el tiempo. El primero tiene que ver con lengua 1, en el que es el primer semestre y trabajamos especialmente con los estudios realizados por Neiji Maya González acerca del funcionamiento pronominal en el español y en el portugués brasileño. Trabajamos la sintaxis oblicua y la sintaxis recta, la presencia, ausencia de sujeto, de pronombres como sujeto y pronombres como objeto. Traigo la consigna de la primera parte de la prueba oral final, que es para que se comprenda más o menos lo que quiero decir. Fíjense, trabajo con el texto que se llama Borges y yo, que comienza con la sintaxis oblicua. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Algo muy difícil para un brasileño, porque esa sintaxis oblicua se hace presente de manera mucho menos regular. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán. Fíjense el pasaje de la sintaxis oblicua a la sintaxis recta. Inmediatamente un poquito más abajo me gustan los relojes de arena en una sintaxis oblicua. Y yo vivo, yo me dejo vivir. O sea, hay un constante vaivén. Nada me cuesta confesar. Ahí no puedo leer por el... He logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. ¿Sigo si querés? Sí, gracias, Ana. Y fíjense, ya para terminar, o sea, ustedes ya vieron como profesores, ya sintieron, digamos, lo que me interesaba mostrarles en términos de estructura lingüística, y el texto termina con: así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro, no sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno, Borges trabaja con maestría la división de un yo entre el hombre de carne y hueso que soporta la fama del escritor, o del gran autor. Fíjense que en la consigna que le damos les pedimos que se dividan en parejas y que elijan un personaje, una figura del mundo hispánico, preferentemente de la cultura o de la política, o incluso un personaje de la literatura. Ellos trabajan con el Che Guevara, con Frida Kahlo, con la Celestina, con Sancho, con Quino, bueno, en fin. Y tienen que trabajar el desdoblamiento de un yo que se apoye en alguna razón, tomando como parámetro el texto de Borges y yo. Podrán pronunciar esa especie de monólogo dividiéndolo entre 2 voces, de la forma que les parezca mejor, pudiendo aprovechar el referido desdoblamiento de conciencias. Ahí ellos se les da una lista de las estructuras lingüísticas que deben movilizar, pero se los alienta especialmente a que muestren la perspicacia en saber incorporar la mayor cantidad de cuestiones trabajadas durante el curso y en usar lo que es peculiar en la lengua española, trayendo incluso formas nuevas. Pensando un poco, porque también trabajamos un texto de Christine Rebut, muy lindo, sobre adquisición, en la que ella dice que una lengua extranjera se aprende por razonamiento. Entonces fíjense acá. Linda actividad, hermosa. Bueno, permite no solo que trabajen la sintaxis recta, oblicua, la presencia, ausencia de sujeto, la movilidad entre el yo y el él, la primera y la tercera, sino que también trabajen significativamente ciertos contrastes, que realmente es una sintaxis que los da vuelta. Que los da vuelta, los obliga a realizar inversiones subjetivas muy fuertes, teniendo que abandonar las posiciones del decir referidas al portugués y sometiéndose al funcionamiento de la nueva lengua. Pero además, también se trabaja la división de un yo, lo que en términos de teoría de la subjetividad es importante. De alguna manera se proyecta ahí la división entre el yo constituido en portugués brasileño y el yo que empieza a hablar en español. Todos reconocen que es un gran esfuerzo, pero les da un enorme gusto hacer la actividad. El segundo ejemplo, ya para ir terminando, debo estar muy justa de tiempo, Ana. Sí, pasó ya 2 minutos, pero queremos ver la actividad, sí.
Bueno, entonces fíjense que acá lo que quería traerles ya nos conecta con otro eje que apareció de alguna forma, con otro eje de la formación, que tiene que ver con la necesidad de abordar la heterogeneidad lingüístico-discursiva de diversas formas y siempre que sea posible. Por ejemplo, en lengua 2 de nuevo, esto se trabaja de diversas maneras, con vocabulario, como ustedes ya saben, pero el funcionamiento del par pretérito compuesto, que es un tiempo que no está en el portugués del brasileño, y el pretérito indefinido, es todo un desafío. Implica una temática compleja, primero porque en Brasil generalmente se enseña de manera tradicional, teniendo en cuenta la frecuencia que tiene en el funcionamiento del centro de España. Entonces, se opone el marcador hoy, ayer, o este año, el pasado, y se los vincula de modo unívoco al pretérito compuesto y al pretérito simple, como si eso fuera natural fuera de ese espacio. Entonces, fíjense, yo acá les traje más o menos lo que hago en Lengua 2, que es trabajar con un texto de Dolores Garriga, a quien deben conocer, y ella moviliza una cantidad de estudios, como el de Bermúdez, el de Cartagena, para decir que el pretérito simple es el que presenta el evento como concluido o cerrado a la influencia exterior, separado del momento del habla. El compuesto, en cambio, mantiene una relación estrecha entre el hecho referido y el momento presente de la enunciación. Es decir, explicar por la vía de los estudios lingüísticos ayuda mucho. Y se abre ahí la posibilidad, fíjense, se abre un espacio para que los estudiantes interpreten lo que van a decir y si lo van a relacionar con el presente de la enunciación o lo van a presentar como algo separado del momento del habla. Esto se trabaja además, bueno, voy a recortar un poco aquí, pero fíjense, citando a Cartagena en el trabajo de la gramática descriptiva de la lengua española, se dice que he hecho no significa simplemente acción fuera de nuestro presente, sino en relación con este. Por eso puede aparecer, fíjense, acá no se universalizan los usos. Se trabaja con una modelización muy importante, puede aparecer con marcadores temporales que explicitan ese aspecto. Hasta ahora el coche no me ha dado problemas, este año no ha llovido en Mallorca, durante el siglo actual Hispanoamérica ha producido extraordinarios novelistas. Estos enunciados, remarcamos, serían muy probables en espacios como el del centro norte de España. Los marcamos y ahí, en ese mismo espacio, decimos que se podría escuchar: ayer fui al cine, hoy también he ido al cine. Con esto los preparamos didácticamente también, fíjense, para que vayan prefigurándose como profesores. Y no dejamos de decir, en la larga, digamos, yo trabajo con diarios en ese momento, recojo lo que se dijo sobre Bolsonaro en El País, en el Mercurio de Chile, y ahí aparecen los tiempos de diverso modo, y todo esto nos permite mostrar otros funcionamientos, hasta inclusive citar lo que dice, en este caso, Cartagena, o Bermúdez creo que es, cuando explica y hay espacios en los que el pasado remoto sería terreno exclusivo para el pretérito simple, mientras que ambas formas compiten para expresar conexión con la actualidad temporal y o psicológica. Es decir, hay espacios, como el del Río de la Plata, donde el pretérito compuesto no necesariamente va a aparecer con esos sentidos, y va a aparecer el simple, con la importancia también del grado de formalidad de la práctica. Ana, me interesaba solo decir, son 10 líneas, termino con esto. La materia que se llama heterogeneidad en lengua española,
en la que trabajamos conceptos de colonización lingüística, lengua nacional, la necesidad de pensar las lenguas siempre en relación con las otras. También trabajamos con los famosos rasgos del español de América o el español en América de Fontanella de Weinberg. El ceseo no lo reducimos solo al mundo de los sonidos, sino que lo trabajamos en el nivel de la producción de los sentidos. Entonces, trabajamos con una homilía de Bergoglio del 2002, en el que el nombre del personaje bíblico Zaqueo, con Z, produce efectos estructurantes de la pieza oratoria por el ceseo, claro, refiriendo permanentemente a los saqueos por los que había pasado la Argentina de los 90 en manos de sus gobiernos. Trabajamos el voceo, que fue anticipado a lo largo del curso y que les permite no solo conocer el fenómeno a fondo, sino vincularlo al tratamiento de la segunda del plural en parte de España, y también reorganizar el funcionamiento del tuteo y del tratamiento del usted tan difícil para un brasileño. Ni qué decir del leísmo, que hace posible una revisión de todos los funcionamientos pronominales, también muy complejos. Y lo más interesante, acá ya podemos dejar de... Bueno, acá les traía un fragmento de Chile con el pretérito compuesto, está la bibliografía, y ya podemos dejar de you are stop share, ya apareció. Lo que les quería decir, que la materia heterogeneidad en lengua española, lo que menos pensábamos que iba a producir es un efecto muy interesante. Los estudiantes dicen que es la que más les sirve y la que mejor se agrega a las materias que hacen en la Facultad de Educación como complemento de letras para el profesorado, que es la que más los prepara didácticamente. Discúlpenme que estuve un poquito... No, clarísimo, Maite, y hermosos, ¿sí?, los ejemplos, sí. Bueno, abrimos a preguntas, a ver si... No sé si hay alguna en el chat, creo que no, porque estuvimos siguiendo la presentación. Creo que es una formación, mientras piensan la formulación de preguntas, creo que la formación que hacen de español en la universidad, dirigida por vos, es muy interesante porque, digo, esto que planteabas al principio, ¿no?, de vincular el español con vivencias, y pensé automáticamente en la dictadura, pensé en el texto Borges y yo, y la inevitable, no sé, para mí el inevitable vínculo con el psicoanálisis y la esquizofrenia, y en fin, que nos caracteriza. Me parece que formás profesionales muy reflexivos acerca de la lengua, lo cual es una garantía de calidad en el aula, ¿no? De que no va a ser una respuesta rápida la que dé el profesor o la profesora, la va a pensar, incluso va a decir... Te contesto esto ahora, pero lo sigo pensando y en la próxima clase continuamos. Y ese es un muy buen perfil profesional, a mi criterio, ¿no? Vos dijiste que han flexibilizado el programa en el español 1, 2, 3, 4 y textos y discursos. ¿Querés contarnos un poco más de eso? Porque yo lo anoté como algo para repreguntarte. Bueno, tuvimos que flexibilizar, sí, porque al hacer las duas habilitaciones, español-portugués, los chicos a veces se quedan 7 u 8 años. Entonces hemos tratado de retirar materias optativas, abrirles ventanas en el currículum para que logren un poco de autonomía, lo cual no siempre ha funcionado positivamente, pero ha sido responder una exigencia del rectorado y de los tiempos actuales. Entonces lo que flexibilizamos fue digamos, el programa total, el currículum de materias. Claro. Porque ellos reivindican permanentemente que heterogeneidad en lengua española debería ser no una optativa, sino una obligatoria. Claro. Bien, muy bien. Soy breve porque me parece que hablé mucho y porque creo que vi preguntas. No. Sí, a ver. Acá hay, bueno, Juan Requia, muchas gracias Maite por la presentación, resulta muy interesante. Quería preguntar cómo trabajan la presencia de portuñol en las clases, más allá de considerarlo un mal hablar, entre comillas. ¿Cómo podemos repensarlo si en su uso se configuran procesos de subjetivación de los y las estudiantes? Bueno, en realidad yo
hay un documental muy lindo que se llama Portuñol, de Thaís Fernández, es de 2020, y recientemente publiqué un texto sobre el portuñol de la frontera, y ese documental me sirvió mucho para entender, bueno, para mí el portuñol no es un mal hablar. Y no considero que sea portuñol necesariamente lo que hablan los estudiantes. Lo que creo es que están en un entremedio de las lenguas y que no lo considero como error y mucho menos como mal hablar. Es más, lo integro en el proceso de enseñanza, o como dice Claudia también puede ser una interlengua, como prefieran. Y entonces ahí, digamos, lo que más importa es cómo ellos son capaces de desplazarse en ese desapego que deben producir a partir del portugués y en esa diferenciación entre las lenguas, en esa frontera que deben construir entre dos lenguas tan cercanas. Tan cercanas y en algunos momentos tan lejanas. Por ejemplo, esa sintaxis oblicua es un punto de distancia terrible, no solamente en la estructura de las lenguas, sino también en la memoria del brasileño, que muchas veces relaciona eso a cosas aprendidas en la escuela como normativa de un portugués de Portugal, de un portugués colonizado, de alguna forma. Entonces, no lo considero, lo integro, Juan, lo integro permanentemente como algo positivo. Y si están haciendo, a veces cuando empiezan a decir, cuando se dan cuenta que es necesario usar pronombres en el español y empiezan a decir, a veces usan 3 pronombres, les digo, bueno, basta, ya con 2 es suficiente. Es decir, siempre tratando de mostrar que el desplazamiento es muy positivo, y no mostrándolo como error, sino siempre como desplazamiento necesario en un proceso en el que nos desapegamos de una lengua para inscribirnos en otra. No sé si resulta claro. Dice que sí, Juan, con los ojos. Porque yo no los estoy viendo, estoy acá. Ahora te quedaste con la vista de hablante. Poné vista de galería. Poniendo todos acá para poder verlos. Ajá. Siempre es un placer escuchar a Maite, dice Martín Tapia. Sí, sí lo es. Gracias, gente. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta? No sé, Silvia y Sin, si me salteé alguna más arriba. No. No. Bueno, seguimos con la lógica de este simposio, es irnos a grupitos, que nos vamos a ir un poquito menos, 10 minutitos nada más, vamos a sentir que nos cortan en el medio del debate, pero es normal, no se angustien, y volvemos con Maite para seguir preguntando lo que haya surgido en esos pequeños grupos, ¿sí? Ahora las chicas van a armar los 4 grupos. Sí, muy clara la exposición, dice Claudia Fernández, y muy motivadora, totalmente. Bueno, gente, me alegro, aunque creo que los he dejado un poco silenciosos. Sí. No, pero no te soltamos, Maite, ahora te vamos a volver a preguntar en un rato, vas a ver. Yo quería preguntar, bacharelado, o sea, para hacer la licenciatura tiene que tener un estudio previo para hacer la licenciatura que habilita a ser profesor o no, o simplemente entra directamente a la licenciatura después de que ha terminado la escuela secundaria, ¿no? Bueno, no. La enseñanza media, ¿no? Entra un año de ingreso, que es especial de la carrera de letras, y ahí eligen cuál es la lengua, cuál es la habilitación con la que van a trabajar. Entonces van pensando durante ese año a través de materias como de un ciclo básico, digamos, van pensando un poquito cuál es la lengua que van a elegir. Se hacen algunas exposiciones de cómo funcionan las diferentes habilitaciones, y ahí entran, después en el segundo año, entran en la habilitación, en este caso español, y eligen hacer el profesorado más o menos en el segundo año de español. Ahí empiezan a pasar a las carreras, a la Facultad de Educación, inclusive. Okay. Y el título es siempre licenciatura. El título es, sí,
se llama licenciatura, corresponde al profesorado. Ok. Si no, reciben el título de bacharel. Si no hacen el profesorado, reciben el título de bacharel. Pero el bacharel no le sirve para ser profesor. El bacharel no les sirve para ser profesor, solamente se quedan con el con la investigación, con la posibilidad de hacer otro tipo de tareas con el español en el futuro. Ok. Vale, gracias. Funciona un poco como Colombia. Es así, licenciatura también para ser profesor en Colombia. Entiendo. Bueno, yo no sé si me tengo que juntar acá, Ana. Juntarse a Cintia Cristini, que me está invitándome. No, No. si querés quédate como vos prefieras, podés unirte o no. En realidad, como... Me escapé de la breakout room. Aquí estamos. Bueno, volvimos. Volvimos. Sí, sí, es La muy hermana disciplinador. de María. Es muy disciplinador esto, sí. Zoom, sí, es. Sí. Es una tiranía, te diría, Ana. Es totalmente autoritario. Te mandan y te mandan. Esto en el aula presencial es imposible. Cuando decís, bueno, quedan 2 Mirá. minutos y son 2 minutos más. Tenemos que andar corriendo. Acá de un lado a sí. otro. Mirá cómo Se tengo... cierra y se cerró. Imagínense si tuviéramos esto para los exámenes, que cuando están dando los exámenes se les corta la transmisión. Les corta. a los alumnos. Sí. En fin, bueno. Bueno, no sé si vamos por orden. Yo era el grupo 4, pero no sé. Yo no sé qué grupo era. Muy Bueno, mal. Mira, empieza- les digo, Si querés empezar, Adriana es grupo 1, Leticia Bueno, grupo Adriana. 2. Bueno, si quieren empezamos por el grupo 1, ningún problema. Bien. En nuestro grupo, ¿Maite está? Sí, está Maite, sí. Ahí la veo, sí, ahí la veo. En nuestro grupo, lo poco que pudimos hablar es, por un lado, el preguntarnos el por qué la heterogeneidad de la lengua era tan motivadora para la formación docente, y nos permitíamos especular en que tal vez la distancia entre las variedades del español se la percibían con mucha más fuerza que la distancia entre las variedades de su propia lengua. Pero nos interesaba saber si había algún estudio, alguna encuesta sobre por qué era tan motivador para su formación docente. Y la otra cuestión es cómo abordan en la formación de los profesores la tensión entre lo que son manuales y libros de texto y la interpretación de eso como recetas. Sí, nos pareció muy interesante lo que planteabas, Maite, de no acercarse a los materiales como recetas. Pero tenemos la experiencia, no en español, justamente porque en muchos casos, bueno, antes había pocos materiales, pero sí en otras lenguas, que los profesores utilizan los libros mucho como recetas. Entonces, ¿cómo abordarlo esto en la formación? Estoy anotándome para no olvidarme. Bueno, la primera pregunta son preguntas muy interesantes y las estábamos comentando, una de ellas con Leonora ahí en los bastidores. Cintia, y no me acuerdo qué otra persona estaba presente. No te olvides, hay una cuestión muy importante ahí, o dos cuestiones. El brasileño proyecta la lengua ya por la heterogeneidad, o sea, le dan la bienvenida a la lengua. El español es la lengua de la heterogeneidad. Esto lo hemos charlado, el año pasado lo charlamos con Claudia y con Leonor en un evento de UBA, del Instituto de Lingüística, ¿no? Hay una especial identificación con esa imagen. Entonces yo creo que por un lado hay que aprovecharla, y por el otro lado Brasil está rodeado de diversos españoles, y sentimos como una obligación de trabajar con una especie de muestreo. Una especie
viste, Adriana, que cuando yo presenté lo del pretérito simple y compuesto, bueno, a lo largo del tiempo le fui encontrando la manera de estructurarlo y de enseñarlo de la mejor manera posible, por la explicación de Bermúdez y Cartagena, ¿no? Pero después muestro cómo funciona, por ejemplo, en los discursos de Evo Morales que trabaja Garriga, o cómo funciona en el lenguaje coloquial de un sanjuanino. Es decir, trabajamos con muestras y ellos después se estructuran, ¿no es cierto? Pero además siempre tenemos la amenaza en Brasil, yo no lo pude decir hoy, de la política panhispánica. La presencia de España es muy fuerte en Brasil y de alguna manera yo creo que trabajamos en reacción y en oposición, como diciendo, hay una manera americana de trabajar, o hay una manera hispanoamericana de trabajar, porque hay una España, hay dos Españas por lo menos, ¿no es cierto? Como decía el poeta. Y yo creo que nos sentimos obligados a prepararlos a que no generalicen las reglas. Y esto se une mucho con la segunda pregunta. Por ejemplo, cuando trabajamos con el pretérito simple y compuesto, hacemos el análisis de los manuales hechos por una compañera nuestra, Fátima Cabral, que algunos de ustedes deben conocer. Falleció hace 2 años, muy joven, y ella había hecho un manual del español en los años 90, que fue vanguardia, porque trató de incorporar los conocimientos del plano de la lingüística a la enseñanza en el manual, y no de trabajar como trabajan muchos libros del panhispanismo, que ponen ojo, no se dice coger en Buenos Aires o en Argentina. Bueno, no es que no se diga, es que, en fin, porque ustedes ya saben. Entonces hacemos un análisis cuidadoso del trabajo de Fátima Cabral Bruno en la unidad dedicada a los pretéritos, y trabajamos con 2 ediciones, una edición donde ella trata de mostrar la heterogeneidad y una edición en que evidentemente por cuestiones mercadológicas la editorial le dijo corten todo esto y dejen lo esencial. Cuando trabajamos con lo esencial, ellos se dan cuenta que con lo que se trabaja es con la universalización de la regla del uso en cierta parte de España como si fuera de todo el español. Y ahí sienten la injusticia, ahí sienten de alguna manera la impropiedad y salen de alguna manera diciendo, bueno, nosotros tenemos que encontrar el modo de trabajar de otro modo. Buenísimo. Buenísimo, gracias, Maite. No, por favor, Adriana, muy lindas las preguntas. Paso al grupo 2. Bueno, no sé quién es grupo 2. Vos, Leti. Yo. Bueno, nosotros estuvimos charlando, estábamos en el grupo con Alejandro Lorenzetti, que vive hace muchos años allá, y que puedo decir, Alejandro, que acabas de doctorarte. No, yo lo sé, claro. Felicitaciones. Bueno, y él lo que decía respecto del portuñol es que en realidad hay un grupo de gente allá que no podría considerarlo como una interlengua, porque hay un grupo de gente que lo habla como, que se identifica con él y lo habla todos los días, es su forma de comunicarse, digamos. Entonces, bueno, que eso no sería una interlengua, sino que ya tiene identidad como lengua, digamos, para esas personas, y que sí, que bueno, que hay otro grupo de gente que son los que están en el proceso de adquisición del español, que sí, entonces eso es como que todavía no han terminado de adquirirlo. Bueno, ese fue el comentario más importante que se hizo. Y bueno, y también se habló del tema de la heterogeneidad y de los pasados, que es esto que hablaste vos ahora. No quiero extenderme mucho porque bueno, sé que no tenemos tiempo. No sé si querés comentar Tiene algo. razón, Alejandro, sintetizó perfectamente. Portuñol se llama en general a la lengua que ya, en ese documental del que yo les hablaba de Taí Fernández, que si alguna vez tienen cómo verlo, es fantástico. Cómo muestra que el espacio de la frontera
da una libertad con las lenguas, puede no darlo, pero la gente se manifiesta ahí, o no sé si la cineasta logró de alguna manera que la gente se manifestara a favor, y hay un uruguayo que dice, yo tengo 3 lenguas maternas, el portugués, el español y el portuñol, y en las 3 me siento fantástico. ¿Eh? Y otra cosa que dijo Alejandro también es que no hay un portuñol, sino que hay varios, por ejemplo, depende de la región geográfica, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, él resumió perfectamente todo lo que se podría haber dicho con tiempo, y por eso yo no hablo de portuñol, pero mis alumnos sí hablan de portuñol. Entonces, en general, yo les digo, adoptamos esa nomenclatura especialmente porque se refiere a ese trabajo de cruzar de una lengua al otro, todo ese intervalo que existe entre las lenguas, toda esa relación marcada por vaivenes, por desplazamientos, y no por errores, sino por pruebas, por tentativas. Totalmente. Bueno. No sé, Leticia. Listo, eso fue lo que yo hablamos. Quería saber si eras la hermana de María, pero no me dije. ¿De quién? Es María Leticia Moquero, es María Moquero. Es como Borges, ¿viste? Es otra esquizofrenia que se suma. O como Pessoa. Lo que pasa es que en el mail me ponen María, pero yo me identifico más con el Leticia, es eso. Qué linda, sí, muy linda Leticia. Bueno, yo estoy en el grupo 3. A nosotras también, si bien no habría una pregunta definida, pero también lo que impactó es justamente esta, como la dimensión política atraviesa toda esta reflexión acerca de la adquisición de otras lenguas, de lenguas, y esta concepción de la alteridad del otro. Y bueno, Silvina comentaba el tema de que hacía una diferencia con nuestra formación, y este tema de lo político, que a veces incluso también otra de las participantes, que el hecho de que tal vez no se traiga a la reflexión, o no se haya traído en el momento que cursábamos, ¿no? El silenciarlo también es un posicionamiento político, ¿no? El hecho de ¿Silenciar qué, el silenciar la dimensión política de las lenguas, o de las elecciones, o estas variedades que uno toma, también es una forma de posicionarse de alguna forma. Y bueno, surgían, bueno, se habló más que nada de eso, de la dimensión política, y este comentario interesante sobre el español en Brasil como algo solamente o exclusivo de los ricos, y también esta lucha, ¿no? por un derecho del español, ¿no? Bueno, nos quedamos reflexionando sobre eso, la verdad, nos interesó mucho. Bueno, Cristina, yo no sé cómo estamos de tiempo, ustedes me dicen si puedo decir algo. No, sí, podés decir, podés. O me van a silenciar. Bueno, hay cuestiones contextuales muy importantes. Recién, una cosa que yo no pude presentarles, porque si no los hubiera llenado de muchas informaciones, es que el español en Brasil también, cuando se silencia, es decir, cuando se saca la ley del español, tiene que ver con un movimiento tradicional que corresponde a un proceso de insularización, de hacerse isla y de permanecer como una isla en América Latina. Sobre todo por ciertos sentidos establecidos por los dirigentes, por las clases dirigentes o por las clases políticas que han visto al resto de América Latina como repúblicas bananeras o como republiquetas desordenadas. Entonces todo eso ha contribuido de alguna manera, esto es lo que surge cuando sacan la ley. Fueran los petistas, fueran los rojos, fueran los comunistas. Latinoamérica en Brasil se relaciona con sentidos de izquierda, con sentidos de revolución, y todo eso, a eso se reacciona. Entonces hay muchos sentidos políticos ahí. Y Gracie Sousa, que yo les presenté antes, ella muestra
cómo en las clases de español se trabaja siempre con textos que llevan a hablar de lo político, aunque no se esté hablando de lo político, el brasileño saca el tema de lo político. Entonces es una lengua muy vinculada a eso. Y además tenemos el panhispanismo como una amenaza permanente, que nos deglute. Y entonces ahí necesitamos reafirmarnos desde las universidades, tratando siempre de que nuestros estudiantes, como futuros profesores investigadores, reconozcan el funcionamiento de la política panhispánica. Entonces creo que son dos cuestiones ahí que están muy presentes, contextuales, que refuerzan la necesidad de trabajar lo político. Ahí está Silvina entonces, las preguntas que nos hacíamos. Creo que Maite nos ha dado una respuesta. Muchísimas gracias. No. Además, bueno, lo político, ustedes saben que en los últimos estudios del lenguaje, los últimos 60 años, se reivindica mucho, entonces también eso se hace muy presente. Bueno, y en el grupo 4, muy cortito, estaba Ana Jalil, que es de Tucumán, y que obviamente se sintió muy interpelada por tu trabajo con el pretérito perfecto compuesto, y lo interesante de la propuesta de usar los modelizadores. Puede aparecer este marcador temporal y puede no aparecer. El vínculo con el presente es una clave, por supuesto, para interesarlo, pero la idea de formar gente que entiende que es un fenómeno complejo, ese y todos los demás, es muy interesante. También hablamos de que conocemos egresados de la Universidad de San Pablo y que realmente estas decisiones didácticas y curriculares evidentemente son importantísimas porque son muy buenos profesores los que egresan de la Universidad de San Pablo y son muy buenos candidatos los que se están formando en letras español y dan el CELU. Nosotros enseguida reconocemos, cuando vemos la C de San Pablo, que hay una diferencia, así que lo comentamos como un acierto, ¿no? Fueron decisiones estratégicas y exitosas. También se habló de que nos dejaste mudos, casi todos te leyeron, pero no todos te habían escuchado, y el comentario fue, ahora que la escuché, es peor, en el sentido positivo de la palabra peor. Estos argentinos son terribles. Terribles, sí. Fue esa la palabra. Y después nos interesó mucho la encuesta que dirigiste, la de Beatriz Rey, ¿no? Y esta polarización que encontró entre las dos representaciones del español, la representación gramatical, marcada por la ley del 2005, y la representación más vivencial. Llegó la semana pasada y la va a presentar en el coloquio del CELU. Bien. Qué bueno. Yo, por lo menos. Muy bien. Bueno, muy interesante. Bueno, y hablamos del perfil del ingresante, en fin, de esas cuestiones. O sea, un placer escucharte, Ana, sí, dice Ana. Así que bueno, no eran preguntas formales, sino más bien celebraciones, las que surgieron en el grupo. Surgió una sí, Etel, gracias. Sí, ya que justo lo mencionás, lo del perfil del egresado, y también pensábamos cómo era el perfil del ingresante, porque es muy interesante lo que vos comentaste, que antes de entrar a la licenciatura es como que tienen un curso o una preparación. Y bueno, ¿cómo vienen formados estos ingresantes? Porque yo comentaba que acá en esta provincia donde estoy, acá en Argentina, que es en Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, trabajando en la Coordinación Provincial de Lenguas Extranjeras, vemos que quiénes son los formadores, ¿no? ¿Quiénes dan clases en el nivel primario, en el nivel secundario, y cómo llega el estudiante al nivel universitario? Hablando del nivel de inglés, ¿no? Porque se dice que bueno, que si tuvo tantos años de inglés, debe ingresar a la universidad y debe tener un determinado conocimiento. Claro, pero no se tiene en cuenta que en el nivel primario y universitario pueden dar clases quienes aprendieron la lengua simplemente y no quienes tuvieron una formación. ¿Por qué? Y bueno, por la falta de recursos. Entonces me preguntaba cómo era la situación, ¿no? Allá en Brasil, y si esto ustedes lo perciben o de otra manera, porque si ustedes tienen profesionales tan bien formados y llegan, ¿no?, a ser ellos quienes están a cargo de tomar esto del CELU, es como que tienen un cierto criterio y tienen, bueno, una cierta formación y tienen esa posibilidad. Entonces me preguntaba cómo
cuáles eran los números, si es que los tenés, o cómo es esta relación entre el perfil del ingresante, el perfil del egresado y el campo laboral, ¿no? La importancia de tener una formación. Y No bueno, sé es si se difícil la entiende. recepción del... No, te entendí especialmente, muy bien, Etel, ¿no? Debe ser. Aquí es Etel, en Brasil. Ah, ¿Ahí cómo es? Ethel. Éter. Etel, Ethel. perdón. Está bien, Entonces, está bien. digamos, vos sabés que esto que surgió con el trabajo de Beatriz Reis, que es una muchacha del grado, fue muy fuerte, porque vimos que no les dejaron buenos recuerdos las experiencias escolares en los pocos años que estuvo en San Pablo. No pasa eso, el español está presente en los centros de lenguas, que es una experiencia extracurricular, fuera del horario de clases. Con esa experiencia en general llegan muy bien. Pero tenemos estudiantes ahora que llegan entonces habiendo tenido español y no habiendo tenido nunca español, lo cual nos da mucho trabajo en lengua 1. Yo siempre digo que la materia más difícil para mí es lengua 1, porque hay que hacerlos salir de un lugar y entrar en otro, entrar en un universo nuevo, con muchas faltas de similitudes. Lo único que puedo decirte, Tel, es que en general nuestros alumnos funcionan muy bien en la escuela. Pero bueno, son 5 centros formadores en San Pablo. Fíjense la barbaridad. En San Pablo se sacó el español de la escuela y tenemos 5 universidades formando docentes, lo que es una irresponsabilidad de política pública. Claro. Creo que no te estoy contestando. Es difícil la pregunta que me haces, tendría que reflexionar sobre la misma. No sé si es fácil establecer relaciones entre ingresantes, perfil de ingresantes. Es un tránsito difícil también el de su formación para nosotros como docentes. Es un tránsito difícil. En general porque vienen muy vinculados a la idea de que la lengua es pura gramática y una cosa que no tiene ningún sentido para ellos a partir de la experiencia que tienen con el portugués. Son de clases marcadamente humildes, y a veces hay que tener un encuentro con ellos especiales para que sepan cómo estudiar una lengua, sobre todo en la pandemia. Entonces se duplica mucho el trabajo inclusive. Pero los resultados suelen ser muy buenos porque creo que cuando se produce la identificación, ahí van, fluye. No te contesté, Tel. No, está bien, pero por lo menos me quedo pensando, ¿no? Y comparando también con la situación acá y la importancia de tener una formación a la hora de pararse en un aula y dar clase, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos acá y bueno, quería saber cómo era en otros lugares. Claro que no es algo espontáneo, evidentemente. Claro. Claro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, las preguntas me hicieron pensar muchas cosas, en fin. Muchísimas gracias, Maite, Muy bien pensado el evento, por tu presentación tan frondosa, tan, ¿no?, llena de pequeños matices para pensar. Nos vamos con muchas preguntas, pero como decía Ethel, preguntas muy interesantes, ¿no? En algún momento las intentaremos responder, ¿no? Muchísimas gracias a todos también. Ahora tenemos unos minutos mínimos de dejar un aplauso. ¿Sí? Un aplauso fuerte, un aplauso enorme. Muchas gracias por todo. Bueno, y muchas gracias, Maite. Y estoy por acá. Y puede dejar el email a la profesora. Sí. Muy bien. Sí, exactamente. Estaba pensando en eso, ya lo pongo. Bueno, y ahora nos volvemos a encontrar en 3 minutos. Podemos apagar las cámaras y volver en 3 minutos. Para hacer un mate alcanza. Yo por lo menos tengo que recuperar el mío.